Un saludo a los amigos de Almucantarates, humor e inteligencia de las cosas. Agradecemos a Ricardo Laudato, quien está aquí para contestar algunas preguntas sobre la nueva ortografía de la lengua española. Un saludo a todos. Ricardo, dado que usted propone un curso basado en la nueva ortografía de la lengua española, quisiera hacerle algunas preguntas. Muy bien. Intenté leer el libro y no logré aferrar su contenido claramente. Tampoco me esperaba encontrar muchos de los temas que ahí tratan. ¿Estas dificultades son solo mías o cualquier persona puede experimentarlas, aunque sea egresada de la universidad? Bueno, creo que cualquier persona hoy en día experimentaría una sensación semejante ante la nueva ortografía. La razón de esto es bastante sencilla y puede obtenerse, digamos, por una comprobación también sencilla. Es decir, si comparamos la ortografía oficial de la Real Academia de hace 10 años y la ortografía del 2010 de la ASALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, mirando el canto de los libros, es decir, si yo pongo los libros así, cualquiera se da cuenta de que aquí hay una diferencia de muchas páginas. La cantidad de páginas real son 700. La pregunta que se impone entonces es, bueno, ¿cuál es la novedad que hubo de nuevo en estos 11 años? ¿Qué se descubrió para que entre las dos ortografías oficiales haya 700 páginas de diferencia? La respuesta es sencilla. En términos de contenido, no hay ninguna novedad. La única novedad es que la SALE quizás ha decidido, esta vez ha tomado la decisión, de explicar exhaustivamente, de alguna manera, el origen de las reglas ortográficas del español. El origen no es un origen histórico, aunque hay partes históricas dentro del volumen de la ortografía, sino que con origen quiero decir las razones, los fundamentos que hacen que se suponga que las reglas que están enunciadas allí sean las reglas mejores, más adecuadas y además consensuadas. Por eso mencionó la SALE. La SALE puede ser una expresión novedosa para mucha gente. ASALE quiere decir Asociación de Academias de la Lengua Española. Esta ortografía, como otras obras de las que podemos hablar un poquito más adelante, son todas obras consensuadas, no son el producto de una academia, sino que es un cierto trabajo de consenso entre todas las academias. Muy bien. ¿Por qué la SALE quizás tomó esta decisión? ¿Por qué tomó la decisión de ahora exponer, difundir los fundamentos de la ortografía? Pero hay que tener en cuenta que la ortografía, aunque yo aún en mi opinión personal, la ortografía ha sido siempre una disciplina per se, una disciplina fundamentada en sí misma, la gente la ha tomado siempre como si la ortografía fuera una especie de paso introductorio a cosas mucho más importantes. ¿Qué quiero decir? Que esta ortografía ha dejado de ser un manual para escuelas primarias o ha dejado de ser un manual para gente que escribe casualmente. Esta ortografía ahora es una ortografía que va hacia la ortotipografía. ¿Por qué por qué esta distinción entre ortografía y ortotipografía? ¿Por qué la necesidad de marcar la distinción? Creo que se ha advertido poco que la redacción ha cambiado mucho en los últimos 100 años. La concepción de la redacción ha cambiado mucho en los últimos 100 años. No tanto por una concepción, digamos, porque se haya pensado de manera más profunda sobre el asunto, sino por un cambio tecnológico. La tecnología ha obligado en los últimos 30 años, con la aparición de los procesadores de textos, ahora al redactor no solo ser redactor, sino además de ser editor de su propio trabajo. Cuando digo editor, quiero decir que la persona no solo tiene que redactar las ideas que tiene, sino que además tiene que hacer el trabajo editorial para poder difundir el texto que escribe. Esto es ahora la ortotipografía. Entonces, lo que tiene que aprender una persona que quiere escribir normativamente en español es justamente conocer. Lo que tiene que aprender, lo que tiene que conocer es los fundamentos de las reglas para poder tomar decisiones concretas con respecto al texto concreto que esté escribiendo. Para resumir, digamos, y hablando descuidadamente, la ortografía hoy se ha convertido en ortotipografía. ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, ha sucedido esto es una consecuencia también de un hábito que se
que se hizo realmente popular, que se difundió mayoritariamente a partir del siglo XVIII y que es la lectura en voz alta. La lectura en voz baja, la lectura mental, la lectura silenciosa. Como la lectura silenciosa exige una página clara, una página prolija, una página diagramada, entonces hoy necesitamos la ortotipografía para poder llegar a la página relativamente definitiva con respecto a la idea que nosotros tenemos del propio texto. La SALE entonces llama a esta ortografía razonada. ¿Por qué es una ortografía razonada? Porque esta vez no es un manual con reglas para aprender machacando, no es un manual para sufrir, es un manual ahora para entender, para aprender los fundamentos de las reglas y además de eso, que esto es quizás lo más importante, una vez que yo conozco las reglas y conozco sus fundamentos, puedo volverme creativo en la aplicación de esas reglas. ¿Esta distinción entre ortografía y ortotipografía es reciente? Lo pregunto porque busqué cursos de ortografía para que me ayudaran a entender el libro. Fui a una escuela del periodismo y me salieron con que no dictaban cursos básicos. Lo comenté con un amigo y se rió. De hecho, me dijo que él no necesitaba un curso así porque había ganado un premio de gramática en la primaria. Bueno, siempre hay gente con mucha fe. Tanto mi amigo como la escuela conocen la diferencia entre ortografía y ortotipografía. Creo que es postulable la idea de que la diferencia es subliminal. Es subliminal para la gente que habla español y quizás me animaría a decir que es subliminal aún para la gente que habla lenguas romances. ¿Por qué? Porque en estas lenguas se hace una distinción entre escribir y redactar. Escribir y redactar son dos cosas diferentes. Nadie diría voy a redactar, por ejemplo. Nadie diría en español voy a redactar la lista del súper. Escribir y redactar son dos cosas distintas. Ahora, hagamos un paralelismo entre escribir y ortografía y redactar y ortotipografía. Es un paralelismo simplemente didáctico. Digamos que escribir es asignar una imagen visual, dando por sentado que hay una imagen y solo una para cada idea. Entonces repito, escribir es asignar una imagen mental a una idea. Redactar, por su parte, en cambio, es coordinar, configurar, organizar todas las imágenes visuales correspondientes a cada idea para conformar un paisaje mental complejo. ¿A qué llamamos paisaje mental complejo? Una narración es un paisaje mental complejo, una exposición es un paisaje mental complejo, una argumentación es un paisaje mental complejo. Redactar y escribir son dos cosas distintas y creo que la diferencia es bien marcada. Lo importante es que el escribir y el redactar están basados en lo que yo he dicho en la respuesta anterior, en mi hábito de leer en voz baja, leer de manera silenciosa, leer mentalmente. Esta diferencia entonces, que yo digo que es subliminal, en el fondo es subliminal porque hay que observar algo que es completamente importante. Y es el hecho de que nosotros pertenecemos a una cultura, a una civilización, que da por sentado que la inteligencia solo se desarrolla cuando yo sé leer y escribir. Esto es muy importante. Esto es una civilización, digamos, de la imprenta, sino que es una civilización de lo escrito. Si no es exclusivamente de la imprenta, por lo menos es de lo escrito, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si nosotros tenemos esto en cuenta, es decir, que si la única promoción de la inteligencia aceptable para nosotros es o pasa a través de leer y escribir, es importante darse cuenta que escribir es una manera de dibujar. Saber escribir, en el fondo, es una manera de saber dibujar. El problema subsiguiente, el problema que se plantea después con la ortotipografía es, muy bien, si escribir es saber dibujar, la ortotipografía en todo caso es una especie de dibujo técnico basado en la ortografía. Cuando hablo de dibujo técnico, hablo como del dibujo técnico de los arquitectos, ¿de acuerdo? Entonces,
leer y escribir en el fondo están basados en el hecho de que yo sepa dibujar y sepa apreciar el dibujo, reconozca el valor, digamos, corriente, el valor usual de estos dibujos. En la ortotipografía, en cambio, lo que yo aprendo cuando aprendo ortotipografía es una especie de dibujo técnico, es la manera de dibujar las planas para que la persona que va a leer, porque estas planas están dirigidas al lector, para que la persona que va a leer sea capaz de ver el contenido de lo que yo tenía en la cabeza en el momento en que redacté.